ceremonia de presentación de este interesante trabajo de Wilfredo Azpilicueta Corzo, titulado Este es mi vida, este soy yo, este es Juan, Wilfredo Azpilicueta Corzo. Vamos a lo tenemos ya aquí. El presentador va a ser el doctor Fernando de Trasini Granja, compañero de Wilfredo Azpilicueta Corzo en el Colegio de Inmaculada durante toda la institución, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores, desempeñado importantes funciones académicas como catedrático, la sigue desempeñando, y además es en Lima o acreditado en el gobierno del Perú como ministro de la Soberana Orden Militar de Malta. Él es el que va a tratar de hacer la presentación del libro y el análisis de esta obra de este amigo y compañero. Tenemos en la mesa al señor general de división Ejército Peruano, don Marciano Rengifo, que fue ministro de Defensa, al señor teniente general José Eslata, que fue comandante general de la Fuerza Aérea y ministro de Aeronáutica, y al señor vicealmirante Oscar Janssen, que fue comandante general de la Armada Peruana. Les pido un aplauso para ellos. Me ha conseguido el honor y el placer de presentar su libro ante ustedes. No tengo ningún mérito para ello y pienso que la elección de Wilfredo se debe a que hemos compartido algunas de las experiencias que relata en su libro en cuanto fuimos compañeros de colegio, como alumnos del Colegio de la Inmaculada de Lima, a cargo de los padres jesuitas. Siempre he pensado que la presentación de un nuevo libro es una ceremonia parecida a la del bautismo. Es un momento en el que Wilfredo es el padre de la novia, pero prefiero regresar a mi imagen del bautismo. En ambos casos, en la presentación de un libro y el bautismo, se trata de una fiesta por la aparición de un nuevo ser que requiere ser integrado entre la comunidad de la que uno vive. El bautismo hace ingresar a esta nueva persona a la comunidad de los creyentes. Y la presentación del libro hace ingresar esta nueva obra a la comunidad de sus posibles lectores. En ambas situaciones tenemos un autor de lo nuevo, el padre en el caso del niño, y el escritor en el caso del libro, y también tenemos un padrino que presenta al niño o al libro según el caso. El día de hoy me corresponde ser el padrino de este libro complicado como el Estamos ante un libro de memorias, ante un libro en el que el autor pretende descorrer los velos con los cuales todos nos cubrimos en nuestra vida diaria y mostrarse tal como es, o quizá mejor, tal como él se ve. Escribir memorias es como mirarse en el espejo del tiempo, detener esa carrera inexorable que es la vida para contemplar hacia atrás el camino andado. Y lo que es más importante, contemplarse a sí mismo a lo largo del camino, comparando entre sí las imágenes de uno mismo que nos ofrece el espejo en los diferentes tiempos. Es pues una tarea profunda, delicada y a veces riesgosa de introspección retroactiva. Pero además las memorias tienen un sentido no solamente individual, sino que nos muestran de manera muy vívida una época, un periodo, que no se limita a la historia de una persona, sino que también nos refleja una cultura, un mundo social dentro del cual hemos discutido durante todos estos años. Y este es un medio cambiante, multifacético,
tanto debido al paso del tiempo que cambia las circunstancias del entorno, como también a los cambios que se producen en nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y que modifican nuestra relación con el entorno. Escribir en memorias, por tanto, no es nada fácil. Requiere valentía para enfrentarse a su propia vida. Requiere también una inmensa cantidad de tiempo y de dedicación a fin de rescatar el dato preciso del desván de la memoria. En muchos casos no nos podemos confiar en la sola memoria. Habrá que hurgar viejos archivos, rebuscar papeles olvidados, quedarse largos minutos contemplando viejas fotos a fin de revivir el pasado. Wilfredo Aspilicueta Corzo nos regala en este libro con los recuerdos de una generación, aquella que nació en la década de los años 30 del siglo pasado. Parece mucho, ahora del siglo pasado. Nos habla primero de sus padres y ancestros, estableciendo firmemente esa raíz familiar sobre la cual se yergue el árbol de su propia vida. Luego, con una prolijidad verdaderamente extraordinaria, va recorriendo las distintas etapas por las que ha pasado, con una extraordinaria vivacidad. Es un libro que se lee muy fácilmente, se lee con entusiasmo porque comunica emoción. Como he señalado, comparto sus vivencias de los primeros años porque fui compañero de clase de Wilfredo en el Colegio Inmaculada de los Padres Jesuitas. Recuerdo muy bien y con mucho agradecimiento a los sacerdotes que marcaron nuestra educación inicial y a lo que el autor cita en su libro. Recuerdo muy particularmente al hermano Santos García, conocido entre los alumnos como Pajarote. Nunca supe si él se había enterado que lo llamamos Pajarote, quien nos abrió los ojos a la historia y a la geografía, y que siendo español de nacimiento, quería el Perú más que muchos peruanos. A veces se molestaba, porque alguno de los compañeros de clase se ponía a hablar con el vecino mientras él explicaba un interesante episodio de nuestra historia patria. Apenas escuchado el rumor y sin saber aún de dónde venía, cortaba en seco la explicación, miraba con ojos severos, pero tristes, pero severos a la clase y con voz profunda decía: la Biblia dice que el número de tontos es infinito, por tanto no me extraña que haya caído alguno en esta clase. ¿Y cómo olvidar al padre Luchito, un boliviano que era la bondad personificada, con el que todo el mundo tenía confianza en confesarse, porque siempre se recibía de él una cálida sonrisa a pesar de lo que considerábamos horrendos nuestros pecados infantiles, y con unas palabras simpáticas y alentadoras. El padre espiritual, el padre Cánovas, el hermano Robledo, que nos enseñó en segundo de primaria, el infatigable hermano Arándiga, el severo hermano Fariñas, el fraternal padre Bartra y otros que nos formaron durante los primeros años de vida escolar, son personajes que han quedado para siempre en la memoria de todos los alumnos de esa época. Wilfredo nos dejó, al terminar el segundo de media, hoy se diría de secundaria, porque, como era natural dada su tradición familiar, decidió dedicarse a las armas y pasó al Colegio Militar Leoncio Prado, pero nunca abandonó sus lazos fraternales con los compañeros del Colegio Inmaculada. Sus recuerdos de la vida en el Colegio Militar son muy ilustrativos, considerando que las historias de su compañero de promoción, Mario Vargas Llosa, son, cito textualmente, versiones muy libres y deformadas de modelos reales y otros totalmente inventados. Aspilicueta nos habla más bien de un colegio con marcados favoritismos que llevaban hasta a cambiar las notas del examen de ingreso para hacer entrar a ciertos postulantes con padrino. Nos cuenta la vida del perro, esto es el alumno que recién ingresa y que es objeto de las bromas pesadas y de las burlas de todos. Dado que venía de un colegio religioso y privado, sus propios compañeros perros pretendían tomarlo de punto, lo que lo obligó a enfrentarse a trompadas con otro alumno. De esta manera obtuvo el respeto de los perros, porque le dieron la temida calificación de loco. Pero este hecho enardeció a los alumnos de los años superiores, quienes acrecentaron sus pullas a fin de bajarle el moño al nuevo cadete.
Azpilicueta nos habla de un colegio donde la jerarquía entre los alumnos, basada en el año escolar al que se pertenecía, era muy estricta, pero donde, así como se producían incidentes de prepotencia, tanto por los cadetes superiores como por los suboficiales, surgían también lealtades y amistades que durarían toda la vida. La vida militar del autor fue bastante agitada. Primero ingresó a la Fuerza Aérea, donde aprendió a volar. Sin embargo, debido a dificultades con un instructor de vuelo, al terminar el año no aprobó el examen que le hubiera permitido volar solo. Esto lo desilusiona y abandona la Escuela de Aeronáutica. Ingresa a preingeniería y paralelamente trabaja en una agencia del Banco Popular. Pero el peso de la tradición familiar era muy fuerte. Su vocación eran las armas, por lo que difícilmente podía acostumbrarse a la ventanilla de un banco. Es así como 2 años más tarde decidió hacerse marino e ingresó a la Escuela Naval. Una vez más le tocó pasar por las duras bromas de los cadetes de años superiores. Estuvo 2 años, pero al final de su segundo crucero, su rebeldía natural lo había llevado a acumular tantos puntos de demérito solamente en ese viaje, sin contar los obtenidos durante el año, que fue llamado a un consejo de disciplina en el que la antipatía que le mostraba el que hacía de fiscal o acusador lo hizo explotar. Y el cadete, Wilfredo Azpilicueta, pidió públicamente que le dieran de baja a ese oficial superior. A partir de entonces, el autor de las memorias reconoce que entró en un periodo que él llama de algo de sensatez y responsabilidad. Trabajó en Jockey Club, en Grace y en Foster. Estudió en la Escuela de Capacitación Aduanera y fue vista de aduana en Puerto Chicama y en Pisco. Es entonces que compró sus primeros autos y se aficionó a la velocidad, con los riesgos que ello significa. Entrando a Guarmey, se encontró con 2 camiones detenidos cuya presencia obligaba a frenar, pero era tal la velocidad y el riesgo de volcadura que prefirió pasar por el poco espacio que había entre los 2 vehículos detenidos, raspando a ambos lados de su recién comprado auto. Más tarde, regresando de la playa de La Unilla en Ica con 2 amigas, luego de haber comprobado que su auto corría hasta 150 km/h, el Citroën patinó y golpeó contra uno de los muros que formaba el arco de entrada a Paracas. Las 2 amigas sufrieron consecuencias muy graves y el autor de esas memorias quedó aprisionado entre los fierros retorcidos del auto, con 5 costillas rotas, fracturas múltiples en ambas piernas, fuertes hematomas en la cara y peligro de hemorragia interna. El tratamiento médico duró muchos meses y solo 1 año después pudieron operarle las piernas, con el riesgo de perderlas ambas. Es recién 5 años más tarde que le extrajeron el clavo y recuperó el uso normal de sus extremidades. Sin duda, una experiencia como esta, de volver a la vida prácticamente desde la morgue, lo hizo repensar muchas cosas. Y es así como la siguiente etapa de su vida la califica esta vez directamente como años de sensatez y de responsabilidad, suprimiendo ese algo que había puesto en la etapa anterior, debilitante y quizá vacilante. Contrajo matrimonio y creó una familia feliz. Su inteligencia y creatividad lo llevaron a profundizar los temas aduaneros, y es así como propuso modificaciones en diversas clasificaciones arancelarias. Escribió un manual de aforos de importación y se graduó de economista con una tesis sobre el vigente arancel de aduanas. Pero lo más sorprendente es que su curiosidad y su ingenio lo llevaron a inventar una nueva tela para la ropa que tuviera la propiedad de plancharse de manera perfecta, de modo que aunque la tela hubiera estado doblada mucho tiempo en cierto lugar, como en las bastas de pantalones y vestidos, la plancha pudiera hacer desaparecer toda huella de arruga. Esta tela, llamada WAC, por las iniciales de su propio nombre, ha sido un gran éxito comercial. En resumen, Wilfredo Azpilicueta no ha escrito una novela, porque no hay invención. Todo lo narrado es historia, es realidad. Pero ante una vida tan intensa y variada, no podemos dejar de pensar que Wilfredo Azpilicueta Corzo es en sí mismo
un personaje de novela. Muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento del autor del libro que acaba don Fernando de Trasigny presentar sucintamente. Ustedes, Wilfredo Corso. Las personas que desde que nacen se trazan una línea recta y después se convierten en ilustres personajes y siguen siendo humildemente mis amigos, hacen que sea para mí un gran honor. Me siento honrado, orgulloso, contento y feliz de ver reunidos aquí tantos ilustres personajes que son mis amigos. No los voy a nombrar porque sería injusto que al nombrarlos omitiera alguno. Como lo tengo que decir, porque tengo que decir es puntual, para no cansarme, ser repetitivo o olvidar algo, permítame hacer uso de la ayuda ninguna que traído. Amigos todos, sin poner lugar quiero agradecer a dos de mis amigos de mi infancia y condiscípulos del Colegio del Consular. Al señor abogado y doctor en Derecho Fernando de Trasigny Grande, Canciller de la República, 1998-2000, embajador de la Soberana Orden Militar de Malta en Perú y presidente de dicha asociación peruana, por sus brillantes y merecidas palabras hacia mi persona. Somos amigos hace 67 años, desde 1943, cuando cursábamos el segundo año de primaria. Y a nuestro flamante maestro de ceremonias, el señor abogado y doctor en Derecho y historiador, socio activo de la Benemérita Sociedad Fundadora de Independencia, vencedor del 2 de mayo de 1866 y defensor descalificado de la patria, al cual, para mi orgullo, también pertenezco. Jesús Valentín Cocho. Somos amigos hace 67 años, desde 1942, cuando estudiábamos primer año de primaria. También agradezco al doctor en medicina Gerardo Nostroza Orihuela y al ingeniero José Ramírez Valdivia, los cuales son mis amigos hace 60 años, desde 1950, cuando estábamos en tercer año secundario del Colegio Militar de Chorrado, y que gracias a sus buenos oficios he conseguido el presente auditorio que da gracia a Dios. Quiero añadir que mi libro, Este es mi vida, este soy yo, este es WAC son mis iniciales y el nombre del producto de mi creación era especialmente impregnada para planchar WAC. No es otra cosa sino un recordatorio año por año de sus diferentes etapas que con muchos de ustedes las he compartido. Por lo tanto, deja de ser tedioso como una simple autobiografía y se convierte en algo ameno y anecdótico. Todos mis demás libros que he escrito son técnicos y se encuentran enunciados dentro de este mi libro. Es el primero del corte biográfico literario y espero que supere en popularidad al que edité en 1980 y titulado "A Perú con nombre natural de migración a la vida", que no es otra cosa que la creación de un arancel de aduanas para el acuerdo de Cartagena, y que sin yo saberlo, hasta el año 2009 se encontraba como material de consulta en el fenecido Banco Industrial. Y en la actualidad, todavía después de 30 años, se puede ubicar también como material de consulta en la biblioteca de la Universidad del Pacífico, con registro 030.882 y código 0986. Ver por internet Google y buscar 50 cosas. Regresando al tema, el libro lo comencé a escribir hace algo más de 11 años, el lunes 19 de abril de 1999, para ser exacto. Para que se pueda apreciar la minuciosidad de mi escrito, voy a decirles que la primera parte, nombrando a mis ancestros, en mi árbol genealógico, me remonto hasta los bisabuelos de mis tatarabuelos. En el libro se mencionan ilustres personajes que ahora ya son historia, y con los cuales tuve de una u otra forma que ver, tales como con el presidente de la República por dos mandatos, doctor Manuel Prado Ugarteche, el mariscal del Perú, el
Eloy Gaspar Ureta Montermoso, el general Pablo, Fuerza Aérea Peruana, Juan Enrique Ocono Guevara, que fue mi padrino bautizo, el primer teniente general Fuerza Aérea Peruana, don Carlos Armando Zamudio Comenales, el vicealmirante Armada Peruana Roque Augusto Sabía Magnat, el historiador don José de Barribabuelo Diosmo, etc. Asimismo, a mis amigos y condiscípulos, todos los que nombro están en el libro, si acaso. De la infancia, en el colegio La Recoleta en el año 1944, el tercer año de primaria, y en la Escuela Naval del Perú, cuando ingresé en el año 1954, era académico de segundo año, el vicealmirante y el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Alfredo Freddy Hernández Arrochano, vivía en la avenida Nicolás de Piero, La Colmena, frente al Colegio Inmaculada, muy cerca de mi casa. Otro que vivía en La Colmena era el dueño del Canal 5 de televisión, Ernesto Chula Lazo y la pobre Chusita. De la Inmaculada al exalumno de la promoción 1945, Monseñor Obispo Emérito de Chimbote y el secretario general de la Confederación Episcopal Peruana, Luis Armando Pamarenas de Rumenia. A Luis Felipe Engel Lamas Sofocleto, de la promoción 1943. Al reverendo padre jesuita Luis Luchito II Gane del Monte, que me preparó y me hizo hacer la primera comunión. A mi ilustre profesor, escritor, historiador, el hermano Santo García, publicó muchas obras, aún conservo sus libros de los 5 años de educación secundaria de Historia del Perú en 1947 y los de Geografía del Perú y del Mundo, editados en 1948. En la actualidad, existe una calle que nos organiza llevando su nombre y da acceso de ingreso al actual Colegio de Inmaculada de Monterrey. El Colegio Militar Leoncio Prado, héroe Leoncio Pradillo, Luis Leopoldo Gómez, integrante de la segunda promoción que ingresó en 1945 al tercer año secundario. El segundo héroe fue mi condiscípulo de la séptima promoción que ingresamos en el año 1950, Reinaldo Ormachea Pacheco, y que pertenecía a la quinta sección. Siendo teniente coronel de ejército peruano de infantería en retiro, se inmoló el 27 de junio de 1985 a la edad de 50 años al desactivar una carga explosiva colocada por los terroristas entre La Oroya y Cerro Hermano. Ilustres profesores tales como el Historia de Perú, el historiador doctor Gustavo Puso, aún conservo su libro de tercero secundario de Historia de Perú y de América la Emancipación, editado en el año 1949 en el Colegio Militar de Soprano. Y también al famoso exalcalde de Lima, doctor Luis Medoria Reyes. Con discípulos en el año 50, el general de División del Ejército Peruano, Jaime Enrique Salinas Cerón, el general de División del Ejército Peruano, Marciano II Regino Ruiz, que fue ministro de Estado del Despacho de Defensa, los escritores Marco Ramellosa y Herbert Morote Roviedo, al que en vida fue un gran amigo, el ingeniero y senador de la República, Jorge Bernardo Torres Vallejo, el famoso niño Torres para los colegios que se acuerdan de él. De la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Peruana, fecha que ingresé, año 1952. El teniente general FAP, José Carlos Hernández Estambul, era en ese entonces cadete de segundo año y posteriormente, en el año 1976, con el grado de coronel de Fuerza Aérea Peruana, fue director general de aduanas y tuve el privilegio de trabajar a sus órdenes. Así como fue comandante general, el último ministro de Aeronáutica con grado de la Fuerza Aérea del Perú. Luego vino un civil con quien quedó abolido el Ministerio de Aeronáutica. Y en la actualidad es presidente del Instituto de Estudios Históricos Aeroglaciales del Perú. Otro de mis condiscípulos en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Peruana fue el dueño del Canal 4 de televisión, José Enrique López Cintrón. En la Escuela Naval del Perú, fecha de ingreso en 1954, era cadete del cuarto año el vicealmirante Oscar Llancia Margada,
fue comandante general de la Marina de Guerra del Perú. El vicealmirante Manuel Manolo Ramos Montoya fue jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú. En aquella época era cadete al tercer año. Con el grado de capitán de navío en el año 1977 ocupó el cargo de director superior o secretario de Estado en el despacho de integración, donde tuve el privilegio de trabajar a sus órdenes. Que en paz descanse. Otro condiscípulo es el vicealmirante Augusto Vergamprada Peralta, perteneciente a la promoción 1954 de Inmaculada. En la Escuela de Capacitación Aduanera, a su fundador, en el año 1957, el almirante Pedro Nacional Rosa. Pido disculpas por omitir a otros tantos ilustres personajes y amigos que me acompañaron en mi vida, pero que sí lo menciono en mi libro. ¿Y por qué lo he escrito? Para mejor expresarlo, permítame leer con todo cariño una pequeña parte de la introducción del libro. Lo tenía pensado hace mucho tiempo, pero recién hoy, lunes 19 de abril de 1999, me animo a escribir en forma verídica tal cual sucedieron los hechos en la historia de mi vida. Y como es lógico, con las personas que las compartí, sin ninguna mentira ni agregar nada. Eso sí, cuidando de no herir susceptibilidades. O sea, lo que a tercera persona pudiera contestar, pongo un seudónimo, una sola letra, abreviatura o simplemente un otro nombre. Y lo que atañe a mi persona, así sea desagradable y chocante, sí lo digo. ¿Y por qué lo hago? Sencillamente porque refleja mi entender en forma por demás interesante todas las vicisitudes que un ser humano pasa, tales como las inquietudes, ilusiones y exclusiones, amores y decepciones, logros, ingenio y torpeza, engaños y desengaños, alegrías y penas, calumnias, lealtad y traiciones, también miedo y mucho valor. En suma, todo aquello que pueda suceder en toda una vida de acuerdo a la época de este siglo XX que a mi entender acaba de concluir. Y así con más ganas y deseo haber vivido sin arrepentirme nada, que mi vida pasada sirva de experiencia a las nuevas generaciones, mejorando su calidad de vida con el aporte que cada uno sabrá añadir a los que ahora y a los que más adelante les toque vivir. Vive el presente y exterminará el pasado. Para poder enseñar a todos los hombres de decir la verdad, es preciso que estemos unidos. Muchísimas gracias. Con estas palabras ha concluido esta ceremonia de presentación y ahora los invitamos al vino de honor que ha programado Alfredo para esta oportunidad. Gracias. Muy bien.
no sé cómo se puede hablar.